película Mujeres Poderosas? No. Ese cocinero que está ahí... Ese es Jorge Javier Vázquez. Ese no soy el yo. hijo que tendréis tú y Jorge Javier, puede ser, sí. No. El cartel lo hemos trucado, evidentemente. Es el cartel, en el cartel original donde sales tú, donde te ha puesto la inteligencia artificial a ti, sale una niña, por eso sales como en esa proporción. La inteligencia artificial se cree que soy Jorge Javier Vázquez. Muy bien. Bueno, yo qué sé. ¿Y de qué va? Importante. Bueno, pues es una película en la que se entrelazan historias de mujeres diferentes en diferentes momentos de la vida, pero me gustó mucho porque muchas de las escenas son temas de los que hemos hablado aquí. Vale. O sea que yo me he visto como bastante representada, ¿eh? ¿Quieres que te enseñe algo? Gracias por preguntármelo, mira. Te he dicho, Enséñame ¿de qué algo va? más. No, pero ahora vale. me tienes que decir, enséñame algo. Enséñame algo. Bueno, en el móvil. ¿Me enseñas algo en el móvil? Vale. ¿Te enseño algún clip? ¿Varios ¿Me enseñas algún clip en el móvil? Venga, No, lo en tengo el aquí. iPad. Es que me he traído la tablet, porque Vale. es que el otro día lo estuve viendo y he dicho, me voy a traer varios cortes que vamos a ir viendo a lo largo del programa. ¿Ah, sí? Sí, porque está muy bien. Mira, este es el primero. Disfruta el desayuno. Por fin. Me muero de hambre. Es una modelo a la que le presionan por ser delgada, Pero no puedo darte las pero tres. en redes sociales Pero tiene que primero, dar otra imagen. Un buen desayuno. Yo creo que le puedo hacer algo que no lo va a tirar. Que no lo va a tirar, ¿no? Que no lo va a escupir. No, le Como puedo hacer por así ejemplo, como unos puntaletes cremosos, Oh. de chipirón y mejillón. Y con algo más. Que mola un montón, casi tenías la rima. Antes Que no. eras trapero, ahora ya no. No, ahora no. No Ahora estoy. solo tienes trapos, que no eres trapero. Eso es. Venga. Bueno, pues yo voy a hablar de algo que también se trata en la película y que luego os voy a enseñar el trocito donde aparece, que es si dejar el alcohol pero no tocar tu alimentación, es seguir comiendo igual, es una buena estrategia para adelgazar. Vale, yo lo que voy a completar esta receta es con un alioli negro. ¿Vale? ¿Cómo hacemos un alioli negro? Yo creo que ya sé. Pues no lo digas. Bueno, pero también porque tengo una receta muy buena de David de Jorge, ¿sabes? Está de maravilla, tiene muy buena maquilladora, sí. Sí. Venga. Muy buena receta, un gran cocinero. Sí. ¿Qué te iba a decir? Que una cosa que nos hace sentir muy poderosas a las mujeres es cuando nos vamos a tomar unas rabas con nuestra cuadrilla. Así, ¿Eh? eso es un superpoder. Eso, te sientes ahí a tope de power. Le das un sorbito ahí a lo que estés bebiendo y un mordisco a esa raba y la vida de repente es diferente. Qué bien. Un buen sitio para hacerlo es el Ayama de Durango, que nos están Vale. esperando ahí hoy. Aupa Bicote, ¿qué tal? Hoy estamos en Durango, en el bar Ayamá, y bueno, yo soy Asier, parte del equipo de la Ayamá. Esto es una cafetería donde también los sábados y domingos a la mañana se convierte más en una bermutería con sus rabas, y hoy os vamos a enseñar cómo hacemos nuestras rabas, que son pues bastante especiales. Os vemos en unos minutos. ¡Quiero arte! Ese chaval es de un buen equipo de fútbol. Tiene una pulsera... Ahí está, es el que hace ¡i! Es Gary. ¡i! Venga. Gary, que bueno, cualquier día, no sé, le vamos a sentar aquí en una silla porque se Sí. mete en el programa de una manera impresionante. Sí. Oye, Mujeres Poderosas es la película del menú de cine de hoy. Y como no podía ser de otra manera, hemos decidido invitar a una a la sección en primera persona. Vale. Ella es Aintzane Artola, nos espera en Tolosa y nos va a explicar en primera persona cómo es vivir con una mastectomía. Kaixo. Hola Bicote, me llamo Aintzane Artola, tengo 40 años y soy de Tolosa. Y aunque me encantaría hablar de gastronomía hoy con vosotros por este maravilloso pueblo y sus ferias extraordinarias, hoy os voy a hablar del cáncer que sufrí hace 10 años y por lo que me mastectomizaron. Y os voy a hablar en primera persona de lo que es esto, vivir con una sola teta, las cosas malas de no poder encontrar ropa, pero también las cosas buenas de hacer modelaje, por ejemplo. Así que un guietorri a mi casa y en un ratito hablamos. Jovencísima le pasó entonces, ¿no? Fíjate. Bueno, pues vamos a aprender muchas cosas de... Mucho power hoy, ¿eh? Oso, ¿no? Mucha mujer con power. Venga. Que todavía estamos en marzo. Muy bien. Venga, ¿nosotros qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer por un lado, lo primero, vamos a poner a pochar lo que va a ser la salsa, ¿vale? Una salsa con la que vamos a hacer luego una crema donde meteremos el puntalete y se cocerá. Esa salsa, lo importante es que se va a mojar con un caldo de mejillón, que los vamos a abrir lo primero,
¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es pochar el ajo, la zanahoria, la chalota con un poquito de azafrán, un poquito de coñac, vino blanco y tomate. Lo llevaremos a seco y eso luego lo vamos a mojar con el agua del mejillón. Esta salsa la trituramos y va a ser con la que vamos a marcar lo que es como si fuera una base de un risotto, ¿vale? Pero además le vamos a añadir un poquito de cebolla y pimiento verde. Calamar marcado, añadiremos la salsa, punta LED y mojar, ¿vale? Fácil. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a darle aquí y aquí. Así. Vamos a darle aquí. ¿Quién ha sido la mujer más poderosa que has conocido en tu vida? La mujer más poderosa que he conocido en mi vida. Uy, amá. La Mi mujer que abuela, hayas- Mari Carmen. Tu abuela Mari Carmen, claro. Fuera, que sí. hace con el dedo así todavía. Hace así y se le obedece. Sí. Tengo que hablar con tu abuela Mari Carmen. Yo sigo 90 en y mi pico. pelea, ¿eh? Yo poderosa no soy nada poderosa. Pues era amiga de... De mi abuela, ¿De que tu también. abuela? Mi abuela es muy poderosa también. Por ¿eh? eso te digo, son un tipo de mujeres de dedo arriba. Sí. Medio centros. Sí. Lo que hay. Sí, pero no sé qué decirte, ¿eh? Sí. ¿Qué es, para ti qué es ser poderoso? Poderoso es que hacen lo que dices, ¿no? Sí. ¿Por qué? No sé, también puede ser alguien que tenga como mucho power, ¿sabes? Que sea como difícil de batir. Bueno, sí, pero... O sea, Hay gente que es muy resiliente. o sea, te quiero decir que poderoso es tener influencia o que cumplen tus órdenes o También, que poder... pero otra excepción, o sea, para mí también una persona poderosa, cuando pienso en alguien poderoso, pienso en alguien como que no le minas la moral tan fácilmente, ¿sabes? Sí, que no lo vas a hundir rápido, claro, está ahí arriba, sí. Y epa, tranquilo. Sí. ¿Y tú? Tú. ¿A quién a la mujer más poderosa que he conocido yo? Sí. He conocido a muchas mujeres poderosas, yo creo. He estado cerca de muchas mujeres poderosas, afortunadamente. Así, ¿eh? Venga. Yo ¿Quién? creo que en general las mujeres de mi familia son bastante poderosas. Sí, es muy femenina tu familia, ¿no? Bueno, somos muchas mujeres. Eso es. O sea, los hombres son o mi abuelo, digo por el lado materno, o mi abuelo, o los casados con, y mi hermano, y ya, bueno, y mi tío. O sea, Sí, son sí. 3 versus 13. Pero bueno, no necesariamente una mujer con muchas familias tiene que ser una familia liderada por mujeres, ¿eh? Mis creo- casas yo- estaban matriarcadas por ambas familias. Sí, pero me refiero a que yo considero que luego mi cuadrilla, estaba pensando ahora, mi cuadrilla me parece que son mujeres poderosas también, mis amigas, las mujeres de este programa también. Pues todas, entonces todos. Sí, creo que sí. Creo que sí, de verdad te lo digo, es que lo estaba pensando y de verdad te lo digo. O sea, ¿tú te consideras poderosa? Yo el momento en el que me he sentido más poderosa, y te lo digo en serio, y me da igual que me funéis, es cuando di a luz. Es el poder máximo, el poder de reproducción. Y eso que no hice Eso no lo va a yo tener no ningún tuve hombre parto nunca. vaginal, ¿eh? Que no sé lo que tiene que ser vaginal. Pero a mí me pareció, me sentí que la primera vez en mi vida que había sentido que podía matar a sangre fría. Y eso es una sensación de poder interno, No sé, pero tío. pero en plan, o sea, que podría matar a sangre fría con mis propias manos ahora mismo. Bueno, ahora mismo lo puedo hacer. Y sin remordimientos, ¿eh? Me iría a la cárcel diciendo, sí, he sido yo. ¿Pero qué mezclas has hecho, tío? Pues como el poder ese podías interno haberlo que me da. hecho súper romántico. Yo le toca... Yo nunca había sentido en mi interior de manera clara y nítida, o sea, en plan, lo tengo claro, nunca he tenido algo tan claro como que podría matar por mis hijos, a sangre fría. A ver, Pero bueno, pero o sea, tú es que cuando ahora estás mismo... en una peli... Cuando estás en una peli... Yo no había sentido eso antes. Escucha, cuando estás No sé en una tú. peli, tío, cuando estás en una peli y le tienen así a uno y está ¿Qué? el otro así, y dice, ¡suéltale o le disparo! ¡Pero dale! No, ¡Dale! ¡Dale! Yo si al que tiene cogido por el cuello no es uno de mis hijos, no le mato. O sea, si te tiene a ti, no le mato al que te... Ya, pero tiene que tenerte a alguien importante. Si no, la peli es que no, No, tiene pero sentido. no sé no me estás entendiendo. Es una sensación Es que no inexplicable. sé qué tiene que ver con Es como parir si con tuviera matar. el fuego del dragón dentro. O sea, de repente lo tengo. De repente me O sea, teletransformé. guay. O sea, es que está guay. O sea,
O sea, yo nunca me he pegaría... sido madre, soy Yo capaz de nunca me matar. No, totalmente soy capaz de matar desde que soy madre. ¿Y yo, padre? Yo sé que hay gente que me está viendo que me está entendiendo. ¿Tú también, desde que has sido padre? Es que yo me he convertido en un samurái. O sea, yo nunca me pegaría por un hombre, al menos que ese hombre fuera mi hijo. Que te arrastro, que te moñeo, que te mato, que no puedo. Es una cosa, además, como si fuera yo Chuck Norris, tío. Me sale ahí. Elige ¿sabes? otro, tío. No, Elige ¿sabes otro. qué? Elige otro. Vale, Tienes Chuck un Norris, montón no. de No, cachimandi. me siento como Van una Damme tampoco, que tenía el paquetorro ahí para ¿Me arriba. dejas tampoco. contestar? Me siento como una espía rusa que mata con veneno valirio, ¿sabes? En plan, ¡piu! Y te mato. Pues me siento un poco así. Qué tía, tú. Sí, me ha dado un poder muy fuerte lo de la maternidad en ese sentido. No sé, igual Tienes no el poder tú igual no sientes eso desde que has sido padre. Igual hay gente que lo tiene eso dentro. Tú, por ejemplo, entran a atacaros en casa y tú te ves como el líder del contraataque. Yo digo que no. Perdona, yo he ido 2 veces a por ellos. Una salí al balcón y Pero otra fui corriendo a por ellos. Lo que pasa es que, ¿sabes cómo te imagino? Un poco como gritando y moviendo mucho los brazos. En plan, Ajá. ¡guau! ¿Sabes? Un poco No, en calzoncillos demasiado y loco. camiseta. Es que totalmente. Sí. No sé, o sea, bueno, Sí, a por ellos. no sé si mi Que marido luego- estará viendo el programa, que pero luego yo tampoco me dice siento Ainhoa, muy protegida en casa. Me dice ¿eh? Ainhoa, pero a ver, ¿y si llegan a estar en el salón, qué hubieras hecho? Porque fui como, pues eso, por aquí no vais a pasar, vosotros veréis. A lo loco. Como en las pelis, me vais a tener que matar para pasar por aquí y tal. A ver, yo una cosa que tengo clarísima es que si entran a atacarnos a mi casa, les echo a Michael como cebo, cojo a mis hijos y me meto en una habitación. Lo he pensado un montón de veces. No, tienes que ir a Sé por cómo ellos. trancar. Yo no. Pero que la puerta la tiran. Que no tío. la van a tirar, porque ya sé cómo trancarla bien. Ya sé lo que haría. Pero a Michael le dejo como cebo, ¿eh? O sea, a Michael le dejo... Que se lo coman. Hombre, alguien tiene que presentarse como tributo. O sea, lo digo en broma, pero no es broma. O sea, si es broma... Ya, es ya. broma si lo estás viendo, cariño. Si no, no es Pero, broma. ¿y si son aliens? Pues si igual son hablo con aliens- ellos. Si son No, aliens, no, no si tienen son- por qué pueden venir en No, son no, de son paz. aliens. Le pegas un tiro en la rótula para que no se mueva y le crece Michael otra es pierna. un buen espécimen para que se lo lleven para investigar. Es un buen chaval, es listo, es guapo, tal, que se lo lleven. Bueno, que te iba a decir una cosa. Yo no voy a matar a nadie, de momento. Venga. Yo no sé, al menos que toquéis a mis hijos. No, es que lo digo en serio. Jean-Claude Venga. Van Damme, ¿no te gusta más Van Damme? No, Van Damme... Es que a mí los Marco Paquetti es que no me van. Son colegas de los de la cofradía y de Esto ya huele a mar, ¿eh? Joserra. Bueno, Ander, una de las cosas importantes para esto es estar en forma, para ser un buen bandido, ¿eh? Para ser un buen asesino, hay que estar en forma. Y sobre esto hablan en la película de Mujeres Poderosas, en una de las historias que aparecen. A ver, que esta tablet está un poco viva. En esta escena, uno de los actores, bueno, uno de los protagonistas, uno de los personajes, decide que no va a beber para poder comer. A ver si te suena. Mira, he pedido farfalle con azafrán, calabacín y tu postre favorito. Oh, qué rico. Salud. Por una nueva vida. Es que he dejado de beber. ¿Por qué? Bueno, es que he engordado un poco y he pensado que si tengo que elegir entre alcohol y buena comida, elijo la comida, así que... Vale, pero podemos brindar igual. Sí, Sí. claro. Salud. ¿Esa no es también una peli que vimos hace poco que eran dos mayores que quedaban para ligar? No, esa es la peli iraní, es otro menú de cine que hemos hecho. Ah, vale. No, pero en esto lo que se plantea es algo que mucha gente hace, que es decir, bueno, me quito algo pues me quito el azúcar o me quito lo que sea, ¿no? Es muy típico. Yo creo que todos lo hemos hecho en algún punto durante más o menos tiempo para adelgazar. Y la realidad es que, para empezar, el sistema que el resultado sea adelgazar depende de un montón de factores que además, bueno, pues no son tan sencillos como comer menos y moverte más, porque hay otros muchos factores que afectan. Y luego que muchas veces no es suficiente, porque depende de cuánto alcohol bebas. Hombre, si todos los días te estás bebiendo media botella o una botella de vino, pues si dejas de tomarte esa botella de vino, pues igual, claro que tiene un efecto. Pero si lo que estás bebiendo de alcohol es un consumo ocasional tipo
2 copas de vino el fin de semana, pues la diferencia no va a ser tan alta, más o menos. Yo pienso muchas veces una frase tuya cuando te conocí. Ojo, que decías, porque igual esta no existe. Es que te sueles hacer tu propia interpretación. con esto no me merece la pena engordar. Ah, eso sí, Esa es sigo, tuya. pero es que eso sigo siendo al día de hoy. Eso, pues esa me gustó. Pero te das Y no he cuenta hecho lo que hay versiones de... ni nada, No, has ¿eh? hecho muy bien, Choca. Me he pasado yo. Sí, pues me prefiero No me con mires la los mano que con codos. el codo. Sí. Tienes peor tú hoy que yo. Pero ya me he dado. así No, por no, la- no. Que esa frase esconde mucha sabiduría. La de con esto no me merece la pena engordar. Hay que elegir. Pero ¿sabes por qué? Porque la historia está en que yo busco cosas que de verdad me satisfagan. Comer por comer, Sí. Comida de tontos. Pan con pan. Sí. No. ¿por qué has sonreído? Porque... ¿Quieres compartirlo con la clase? Porque a veces haces muchas frases hechas. No sé. Como si te estuvieran contando cosas que luego las aplicas. ¿Sabes? No sé qué has dicho ahora, en realidad. Pero me ha sonado a prólogo del libro. ¿Entiendes? ¿Tú sabes lo que es una frase hecha? Sí, lo que has dicho. ¿Qué he dicho? Como yo pienso, mogollón, en no sé qué, ¿no? Es lo que te dice, por ejemplo, un terapeuta. Entonces, no, tú piénsate muy bien en qué, no sé qué. Y tú dices, yo pienso, mogollón. ¿Estás insinuando que lo que te digo no es... O sea, que estoy No, parafraseando o sea, a otra gente? No, pues como es una frase hecha es porque lo dice mucha gente igual. Eso es una frase hecha. ¿No? ¿Te creas que me ibas a joder en esa? Pues no. No, toma. yo no busco joderte, en absoluto. Sí, pues no. Ni matarte. Bueno, Gaby, escucha, tengo la salsita que la voy a triturar y va a ser como el sabor que le voy a echar a este arroz, pero para hacer la sepia o el calamar o lo que tengáis en casa, lo que vamos a hacer es un poquito de cebollita, pimiento verde, ajito, que se nos dore, ¿vale? Tipo pelayo, así. Que va a ser en el fondo de nuestra paellera. En el fondo... Pues yo estoy un poco... que ¿Con no ganas sé. de irte a Durango? Sí, pulsera, mano izquierda, pum, al loro. Hay Al que ser loro, observador. pirindolo. Observador. Voy a intentar no utilizar ninguna frase hecha ni parecer un coach motivacional porque por lo visto es lo que estoy siendo. Así que nos vamos a ir al Ayama de Durango, que es una cafetería que además el fin de semana sirven cosas maravillosas para tomar el aperitivo. Yo creo que una de las cosas estrellas va a ser lo que nos van a preparar hoy, que son las rabas de la casa. Kaixo, ongi etorri Durangora, estamos aquí en el corazón de Durango, soy Asier, parte del equipo del Ayama y nada, os doy la bienvenida. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el Ayama? ¿Quiénes somos? Pues el Ayama es una cafetería entre semana, un poco cafetería, pinchos y así, y es verdad que el fin de semana se convierte más en un sitio de poteo, de rabas, de gildas, y se crea un muy buen ambiente. Toda esta calle se convierte en peatonal y es un sitio pues, donde nos juntamos mucha gente joven y no tan joven. El local lo llevamos entre Ander y yo, que tenemos 27 y 28 años, venimos ya con experiencia de hostelería y poco a poco hemos ido incluyendo nuevas cosas en la cocina. Empezamos con los pinchos tradicionales, que sí que hicimos una apuesta fuerte por la tortilla y tenemos una tortilla que es la trufada, que es bastante famosa y poco a poco hemos ido añadiendo cosas como, pues, por ejemplo, las raciones, que las rabas pues, se han hecho bastante famosas. Cómo me gustan las rabas como en tempura, ¿eh? Qué bueno. Tortilla areona, ¿eh? Ahora también hemos metido los desayunos por la mañana y bueno, nos gustaría que poco a poco pues, la cocina tenga más importancia. Bueno, el espacio dentro es muy amplio, pero lo que creemos que de verdad hace especial a la Ayama es su terraza con sus preciosas sillas de estilo francés y bueno, tenemos la suerte que nos da el sol muchas horas durante el día. Cómo se agradecen las terracitas, ¿eh? Buah. Y ahora, si me acompañáis para adentro, os daré la clave de cómo hacer unas rabas riquísimas. Bueno, como ya veis, ingredientes súper sencillos. El primero, el calamar, que como veis está cortado en anillas. Por otro lado, para nuestra tempura utilizaremos harina, cerveza 00 tostada, sal y huevo.
Lo primero que vamos a hacer es la mezcla de nuestra tempura. Misma cantidad de líquido y de sólido. A nuestra cerveza le añadimos nuestra harina de tempura, una pizca de sal y un huevo. Batimos bien todo, que quede todo bien mezclado y directo a la nevera. Muy importante, enharinar cada anilla antes de meterla en nuestra tempura. Pasamos por la tempura cada una de nuestras anillas y directo a la freidora. Porque el secreto no está en la masa, sino en las manos. Y aquí podéis ver a Lola cómo prepara estas rabas riquísimas. Lola lleva con nosotros desde el principio y es una crack en esto. Aquí le veis haciendo nuestras rabas, pero se atreve con todo. De hecho, hace una tortilla espectacular. Escurrimos nuestras rabas y con un papel absorbente le quitamos el exceso de aceite. Todo listo y lo emplatamos así de bonito, como si fueran bastones de calamar. Parecen gambas gabardina. Es que me encanta la tempura frita. Bueno, y este es el resultado, unas rabas riquísimas, quién sabe, igual las mejores del mundo. Ven a probarlas a la llama. Es que ricasco, agur. Qué riquito. Pero si es tu pulsera, Garicoit. Ajá. Ahora igual el Durango es Churiurdin, ¿sabes? Y nosotros del ahí, Depor, ¿no? ¿eh? Fíjate, o del Alavés. O del Alavés. Bueno. Qué poco sé de fútbol. Bueno, vamos allá. Tenemos la verdura pochando, donde va a ir el chipi. Ahí. Tenemos también para sacar los mejillones. Y la salsita haciéndose. Ahí, que reduzca un poquito para poder triturarla y hacer como un puré espeso, ¿no? Que haga la labor que cuando hacemos un risotto, ¿no? Aunque sea de puntalet o lo hagamos de hongo, echamos como una pasta de hongo o echamos una pasta de pescado, pues en este caso vamos a echar esa pasta de verdura que vas a ver a azafrán. Venga, así. ¿Y tú cuándo te has sentido más poderoso en tu vida? Poderoso en mi vida. Pues creo que ¿Te sacaste el carnet de conducir? después de 4 años de carrera, dices. Sí. No, pues yo creo que cuando tienes por primera vez a uno de tus críos en brazos, dices, el mundo no se va a acabar. Está aquí Reproductor. No te aguanto a veces. Está aquí Reproductor. Sí. O sea, O sea, eso es lo que Tranquilos. pensaste cuando... ¿cómo va a coga- pensar eso, tío? En bromas, tío. ¡Madre mía! Tío, pues fue una sensación Bueno, de... broma. Venga, 50% broma. Escucha, que cuando tienes a un hijo dices Aquí está Reproductor. ¿Y qué más piensas? que eso por lo menos lo has iniciado tú. Bueno, que tú sepas, eso es lo que te ha dicho tu mujer. A ti y a todos los hombres del mundo. Pues eso no lo sentí, no lo pensé. Ya. Porque No, lo- pero eso, por ejemplo, es fuerte. O sea, tú piensas que realmente no sabes. O sea, sí sabes, pero no sabes. Esta conversación también la he tenido con Michael, ¿eh? ¿Eso no te perturba mínimamente la existencia? No, sí, además creo que en estos O sea, años de por el- abocados se ha hablado que en un porcentaje muy alto el padre no es... ¿Cómo es? El marido no es el padre, ¿no? ¿O cómo es? Eso es. Claro, porque o sea, si tú tienes hijos dentro del matrimonio, se te asigna la paternidad automáticamente. Sí. Ah. Que sí. Es- Claro, si tienes hijos y no estás casado, tienes que ir los dos al registro Que el civil. marido no es el padre del niño Sí. porque se ha tropezado. No del registro ni mierdas. O sea, Gabriela, Mercedes, ¿eh? No estás escuchando. Hombre, eso... Ander, que si tú tienes hijos dentro del matrimonio, Sí. se te asigna la paternidad de esos niños nacidos dentro del Claro, sin matrimonio. hacer ninguna prueba, claro, claro. No, ni tampoco. A ver, Que sí. que no, que tú no. Tú, Bueno, tío, los míos son míos. que ya sé que son Vale, tuyos. los y ves aparte, y aunque son los- como yo, no tienen culo, son, buah, pues son como yo. Hostia. Pero me refiero a que, aunque no fueran tuyos biológicamente, son tuyos. Tú eres el padre de esas criaturas. Mira, ¿A tú lo llevarías mal? pues sí. Pues si me sale uno rubio y uno negro, pues, Hombre, Pues- negro. pues, no sé, muy míos no los vería. Sí, pero me refiero que tú ya has sido padre de ellos durante muchos años. Que sí, joder, que sí, Gabriela.
O sea, ahora me dicen que mi padre no es mi padre y me daría igual, porque mi padre es mi padre. Es el que me ha paternado. Pues el que me ha padreado. ¿No? Pero bueno, yo prefiero los míos. ¿De qué me hablas? De los hijos. Hombre, no vas a preferir el mío. Hay... no sé. Hay un número muy alto y ya está, y eso está ahí. Bueno, pero eso es más viejo que el hilo negro. Vale, chica. Joder, en la monarquía muchos monarcas eran hijos de los cortesanos y así, o sea, no eran del rey. Ha habido muchos reyes que eran homosexuales, por ejemplo, ¿sabes? Vale. En la historia de la monarquía mundial, digo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en todas las pelis, ¿no? Siempre hay que rollos de hijos, de no hijos, del poder para el uno, para el bastardo, para el no sé qué. Pues eso. Osondo, venga. Vamos, que no es una cosa que te perturbe, ¿no? Mira, yo tengo los míos y ya está. Sí, sí, por eso, pero Y que, la parcela, pero cada que no uno, deja de ser, a los hombres, pues, os decimos que son, o sea, quiero decir, que sí que son vuestros, pero hay un punto ahí, ¡chanán! ¡Sorpresa! Ah, yo ya sé que mis hijos son míos, porque Qué ya gracia, han ¿no? salido de mí. O sea, si no son tuyos, también eres la que No, que míos sabes. son, porque salen de mi Sí, cuerpo. pero que si no son míos, tú Los más o míos menos lo son sabes. míos porque los he visto salir. Los tuyos son tuyos porque te han dicho y te lo has creído. Ya está, eso es así. Pero tú y todos los... Pero que no pasa nada, que está bien. No pasa nada, tranquila, nada. Bueno, mira, una de las cosas que pasa después de haber dado a luz muchas veces, Ander, es esto que le pasa a otra de los personajes de la película. Venga. ¿Ha cagado en el pañal? Me he cagado encima 5 veces. ¿Pero qué serie es esta, tú? ¿Y no puedes ir al baño donde sea? Pues no, porque no puedo entrar con este trasto a un bar. Y no lo pienso dejar fuera. Intento ir a Pues casa, es cierto, pero tú. antes de llegar... Aparte de eso, no hay nada mejor que tener hijos, ¿verdad? Merece totalmente la pena. ¿Más vino? ¡Buah! No me había quedado que Me podía encanta pasar eso. en la botella de agua que lleva vino. Qué bien guionizado está tú. Bueno, Claro. es que la incontinencia urinaria y fecal tras el parto es algo que es un temazo, ¿eh? Y Claro, por lo claro, que pero tú hay date que cuenta que te cuidarse vas y hay que tener... A un bar con el cochecito y si no entra el cochecito, o sea, tienes que mear con la puerta abierta. No me había dado cuenta yo. No vas a dejar el bebé fuera. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Tú imagínate con un carrito gemelar. Que no me ha pensado nunca. Tú O sea, imagínate con un carrito gemelar. Pues menudo beneficio y qué privilegio no haber tenido que pensar eso nunca. Pero sí, ya sí, te digo lo yo. digo. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que es un poco más incómoda de hablar, pero a veces hacer todavía, por ser incómodo, se hace más tabú y la gente no se cuida, aunque ahora la verdad que yo creo que hay bastante más conciencia. Y es que sobre la incontinencia fecal nos va a hablar hoy Juncal Alzugaray, que ya sabéis que es nuestra fisio de confianza y de cabecera del programa. ¿Cómo prevenir esta incontinencia? Vaya temazo. La incontinencia fecal después del parto, en el posparto, no es una cosa normal. Esto tenemos que tenerlo claro, pero sí es una cosa que suele ser habitual. Principalmente por 2 razones. Una, por el cambio hormonal que puede desregular el sistema digestivo, y otra porque nuestro suelo pélvico no esté actuando de manera adecuada y nuestro esfínter anal no funcione como debe. En estos 2 casos, en el primero sería esperar a que las hormonas se regulen y en el segundo sí o sí visitar a tu fisio de suelo pélvico de confianza para que te ayude con este tema. Pero en todos los casos la incontinencia fecal no es normal y debemos consultarlo con un médico. Agur. Y la urinaria tampoco, ¿eh? O sea, porque yo alucino la de mujeres que han normalizado que si se ríen se les escapa el pis, que si saltan se les escapa el pis, que... O sea, no hay que normalizar tampoco eso. Nos tenemos que cuidar mucho. Lo que pasa es que a veces no tienes tiempo de cuidar de ti misma. Que te voy a decir una cosa y luego nos vamos a triturar eso para poder Guau. seguir. A ver. Que la primera vez que tú eres padre y te dejan solo con el cochecito, Sí, la sensación es de que como que vas en una moto sin carné, ¿sabes? sí. Como que estás más verde que verde. Sí. Te quiero decir, porque me dices, no, pues ¿nunca te ha pasado eso con el coche? Bueno, en el coche te pasan mil cosas, además porque somos unos paquetes al principio. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pasta de esto, que va a ser como nuestra brasa para hacer luego los puntalets, ¿vale? Aunque los podemos ir dorando, mira, los podemos ir dorando.
Ahí. Y ahora venimos. Bueno, fíjate. Tenemos la marca de los Puntalet, para los que habéis venido tarde. Esto es pasta, ¿vale? Esto es pasta. Y esto es salsa de zanahoria, chalota. Sí, azafrán. Te Vamos está a bajar. atacando tu propio plato, sí, ¿eh? Sí, sí, se está revelando. Se está revelando. Ahí, ¡epa! Así, Qué hambre, Ander. rehogamos bien y tenemos aquí caldo, ¿eh? Ahí, aquí caldo. Vamos a darle, porque esto en 8 minutos está hecho, ¿eh? En 8 minutos está hecho. Venga, ¿qué tienes tú por ahí? Un juego. Oso, ¿no? Se llama Mujeres Poderosas. Ah, llama. ¿Vale? Como la peli. Como mi abuela. ¿Quién soy? Venga. Entonces, ¿has jugado alguna vez al juego este de mesa que te pones aquí algo y tienes que adivinar a través de preguntas de sí o no Me qué eres? encanta. Bueno, pues lo mismo, pero Me la encanta. pista es que son mujeres poderosas, ¿vale? Entonces, yo te voy a enseñar quién soy y te voy a hacer preguntas de sí o no, ¿vale? O sea, yo soy esta, ¿vale? ¿Soy una mujer que habla español? No. Y si hablas muy mal. ¿Hablo inglés? Sí. ¿Soy actriz? Puede ser. ¿Puedo ser? Si Puedes tuvieras que haber decir- sido. No, eres más otra cosa. Vale, ¿soy cantante? Sí. ¿Soy cantante que canta en inglés? ¿Soy negra? No. Pero tienes una amiga. Negra. Sí. Es que no me des tus pistas, es que me lías más. De verdad, reproductor. ¿Canto con una negra? Sí. Vale. Y una rubia y una pelirroja. ¿Y la conozco yo? Una rubia y una pelirroja. Y te gusta su marido. ¿Qué? Sí. A ti. ¿A mí Gabriela Uriarte? A ti, Gabriela Uriarte. Y me gusta su Su marido. marido, sí, sí. Sí, sí. No me gusta su marido. ¿Ah, no? Me gustas a mí. Bueno, este será tu problema. Ahí me cuentas. Roberto, me gustas a mí. Victoria Beckham. Muy bien. Vale. Ahora ya miro yo quién eres tú, tranquilo. Venga, Señala, Gary. Ah, no, ya está. a ver, ¿qué ponen? Tranqui. ¿Pero cuánto? Oye, ¡Zap! ¿qué programa me está dando hoy, No sé si ya lo has mirado, Ya te he Que visto no lo he mirar. visto. Venga, Te lo juro Di, que no. adivina, de una, a ver si eres capaz. ¿Es nacional? Define nacional. Península Ibérica. Te encanta Península Ibérica. Ojalá fuera portuguesa, no es. ¿No es portuguesa? No, es española. Es española. ¿Jamón, jamón? ¿Jamón qué? ¿Ha hecho esa peli? No. No, vale. O sea, me la estoy imaginando haciendo jamón y no sé qué me está dando. Loles León. Ah, es poderoso. ¿Pero qué Vale, dices? ¿Y no qué sé. tiene que ver? Ander, ¿estás bien? La reina, Leticia. Pero sigue preguntando, una Es- mujer es poderosa reina. española, no es reina. Es reina. ¿Profesión? ¿Sí o no? Ah, vale. ¿Es actriz? No. ¿Es cantante? No. ¿Es escritora? No. ¿Es presentadora? No. ¿Es rica? Muy Koplovich. parecido. Ahí va la. La de Zara. Parecido. ¿Más? O sea, cenan juntas. Seguro. Las Botín. Sí, Ana Botín. Yo soy esta persona, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Soy española? Sí. Muy española. Buah. Typical Spanish. Olé. Olé. No. Sin el olé, Sí. pero typical No soy Spanish, andaluza. pero Typical Spanish. Sí. ¿Soy cultura de España? espero que no. Es cultura, no es cultura de España, es cultura historia. pop. Historia de España. Es historia de España, ¿Soy un pero no es personaje del cultura. corazón? Sí. Pica la nariz. ¿Soy un personaje del A corazón? ella también le pasó. Venga. Belén Esteban. Sí. ¡Hala! ¡Hala, Ander! Bueno, lo que lo Le quiten. picaba. Le pica. ¡Hala, Pero si pues! lo ha dicho ella, Sí, ¿no? lo peor es que ha acertado. Sí, lo ha dicho, que Lo sí, ha que dicho sí. ella, joder. Yo no estoy dando ninguna... Ya. Y tampoco... Bueno, y si es una... Belén, esto, te queremos, guapísima, de verdad, Claro yo que te muchísimo. queremos, mogollón. Venga, ven a la Estelena, que te Venga. va a encantar. Venga. Venga. ¿Tengo que ver? No, yo. Ah, no, tú. Vale, venga. ¿Soy mujer? Sí, porque son mujeres poderosas. He dicho queriendo. ¿Habla inglés? Sí.
todo el día? O sea, ¿es inglesa? No, ¿Es actriz? sí, ¿Vive en Los Ángeles? no lo sé, supongo que sí. ¿Tiene un marido? Que está muy bueno, sí. Sí. ¿Jamón? Sí. Bueno, pero en el P. Venga. Está guapísima. Y su marido también. Y su hermana también, que la vi el otro día con ellos. Sí. Sí. Bueno, ¿Ya cuéntanos, está? hazme un little update. ¿Ya está? De cómo Bueno, vas. pues mira, aquí lo que me falta es... Ahora, que cueza un poquito, fuego más bajo, que el arroz. Vale. Pues me faltaría el queso para mantecar. cremar y tengo que hacer la mayonesa negra. ¿Cómo hago una mayonesa negra? Pues echando pasta de chipirón pasteurizada. ¿Vale? Huevo, 2 aceites, un poco mostaza, ajito, tal. Batidora, una mayonesa. Lo que te propongo es, mientras esto avanza Sí. y lo vas a mantecar, nos Sí. vamos a ir, antes de que hagas la mayonesa negra, Ujú. a escuchar la historia de una mujer poderosa que hemos traído a la sección en primera persona, a Aintzane Venga. Artola. Nos espera en Tolosa y nos va a explicar cómo ha sido su historia con el diagnóstico de cáncer y finalmente la mastectomía y bueno, todo. Oso, ¿no? Una historia en primera persona que merece muchísimo la pena ser contada y sobre todo ser escuchada. Kaixo, de nuevo Bicote, aquí sigo, esperándoos. Como os he dicho antes, soy Aintzane, de Tolosa, tengo 40 años y hoy vamos a hablar pues un poco de cómo fue mi proyecto, mi proceso del cáncer de mama y vivir con un solo pecho. Bueno, pues hace 10 años, con 30 años y 2 niños pequeños, uno de 3 y uno de 1, estaba amamantando al pequeño y es cuando me di cuenta de que tenía un bulto extraño en el pecho. Y es cuando fui al médico y me detectaron pues, esa palabra que nadie queremos escuchar, el cáncer. Entonces pues me dijeron que era más grave de lo que pensaban y que me tenían que dar todo el pack. Quimioterapia, quitarme el pecho entero y también los ganglios que estaban afectados y luego darme radio. Qué importante es palparse el pecho, y hacerse autoexploraciones. Entonces no me podían reconstruir el pecho desde un principio por la radioterapia. Al principio, cuando me quitaron el pecho, y a mí me daba mucha vergüenza y por eso usaba una prótesis externa, porque yo quería salir con 2 pechos a la calle. Pero a mí se me hacía incómodo porque eso se mueve y no se queda pegado al cuerpo. Yo estaba deseando de llegar a casa para quitarme el sujetador y estar cómoda. Entonces, lo que buscaba era la comodidad dentro de casa, ¿por qué no buscarla fuera de casa también? Sobre todo cuando hacía deporte, que iba al polideportivo y me ponía la prótesis en mi sujetador deportivo y con las mismas personas que hacía deporte, luego me metía en la ducha comunitaria y me veían desnuda con una sola teta. Entonces, ¿para quién estaba poniéndome la prótesis? ¿Para mí o para las de fuera? Y es cuando tomé la decisión de que iba a salir con una teta, pasara lo que pasara. Después de la radio, la piel queda quemada completamente. Entonces tenía que esperar mínimo 1 año para ver cómo estaba esa piel y poder reconstruirme. Pero después de 1 año ya no me apetecía meterme otra vez en ninguna cirugía. Entonces decidí quedarme tal cual. No me apetecía volver a quirófano. Que inevitablemente estoy pensando qué hubiera hecho yo en su situación. Pero no lo sé. Hace 10 años en el mercado no había sujetadores para mujeres uniteta y la asociación Teta y Teta catalana hizo un casting para mujeres uniteta con la intención de ser modelos para una empresa grande que quería sacar por primera vez sujetadores uniteta para mujeres mastectomizadas. Y ahí es cuando yo hice el casting y me contrataron para una gran marca como fue Mango. Y Mango creó el primer sujetador para mujeres mastectomizadas con una sola teta del mundo. Es que no había y se hizo tan viral, se hizo eco toda la prensa digital, toda la prensa en papel, salí en un montón de entrevistas. Lo que tenía claro desde un principio era que quería visibilizar la situación, que me conozca más gente, que me digan, Aintzane, como tú estoy yo también, con una sola teta. Por eso dije que sí a todos los medios, a todas las entrevistas. Fue una locura de semana. También os voy a decir que no es la única vez que he hecho de modelo, porque después conocí a la asociación Iñurri y hemos hecho unos calendarios solidarios durante ya 4 años, aunque yo solo he salido en 2,
que también hemos hecho de modelos y las fotos son muy bonitas. Después de más de 9 años siendo una mujer uniteta, os puedo decir que mi vida sigue siendo 100% normal, casi anterior a pasar el cáncer. Así que tranquilidad y pa'lante. Bueno, Bicote, se nos acaba el tiempo, así que gracias por abrirme este choquito aquí para poder decir lo que yo quería. Y como decimos en Iñurri, ile bizi, que es lo que tenemos que hacer todos. Así que un saludo, un beso muy grande a todos y hasta la siguiente. Me encanta Txarrak enduta ondo, hilarte bizi. Oye, yo, o sea, seguro que esas camisetas las podemos comprar, seguro que podemos hacer un montón de cosas. Yo luego voy a investigar un poco más. O sea que... Osondo. Bueno, entonces, si te parece, Gabriela, yo necesito un poco de cocción y hacer la mayonesa. Necesito un poquito de eso, de que se seque. Cuando se seque, le meto el queso crema y aquí tengo que hacer una mayonesa que lo único diferente que tiene es la salsa de chipirón pasteurizada, ¿vale? Como siempre, huevo. Huevo. Un poquito de ajo. Así, porque es alioli. Añadimos un poco de mostaza. ¿Vale? Añadimos la tinta. Ahí. Que mucha gente piensa que da sabor y no da sabor la tinta. No, en realidad es un tomate negro. O sea, no es más. Un tomate dulce negro. Le damos... Tenemos aquí. Le damos y vamos a empezar con el girasol. Y al final un toque de oliva virgen extra. Así, por aquí. Y aquí, fíjate, esto ya está más seco, ¿vale? Ya está más risotto. Entonces lo que hacemos ahora es coger este queso y mantecarlo. Pues mira, cosas curiosas que te cuento de mujeres muy poderosas, porque gracias a estas mujeres poderosas sabías que muchas recetas tradicionales existen gracias a la transmisión oral entre mujeres. Me te cuento la recetilla, no sé qué, muchas recetas de toda la vida, cosas que han sido base también de recetas mucho mayores y de historia, pues es gracias a la transmisión oral que hacen las mujeres. Para ver, La han hecho las mujeres, sí. Y luego cosas curiosas, en cuanto al power también de las mujeres, es que a nivel global, mundial, Sí. Las mujeres se estima que hacen 2/3 del trabajo mundial, pero reciben el 20% de los ingresos. Y luego, pues algo que ya sabemos, ¿no? Que al final, lo que hablábamos el otro día, que han sido parte, nosotros que nos interesa mucho la gastronomía y la salud, han sido parte fundamental de la alimentación familiar. Comprar, hacer la compra, hacer economía. El hombre podía hacer cosas porque tenía a la mujer, eso está claro. Bueno, tenía otro rol, yo creo, en la cocina, ¿no? Más lúdico en muchos momentos, aunque eso también está cambiando mucho en nuestro entorno. Bueno, ya vamos a apagar el fuego, fíjate. No, es como un risotito ahí. No, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Así. Y lo que hacemos ahora es darle así. Darle así. Y... Esa mayonesa que se ha quedado gris por el blanco de la mayonesa y por la tinta negra. Muy chuli. Ahí. Pues para un programa de jueves ahí de plato poderoso no está nada mal, ¿eh? Esto hay que mezclar. Para esta peli que recomendamos desde Abocados, Mujeres Poderosas. Ahí va. ¡Epa! Que se va de que viaje. pensaba que era un arroz y este es un risotto. Pues nada, mañana último programa de la semana. Os esperamos como siempre a la misma hora en vuestra casa, en NTV. Y poco más. ¿Quieres decir algo antes de despedirte? Eskerrik asko. Pasando, ¿eh? Ya está. Sí. Biararte, ¿no? Biararte eta... ¿Hasta dónde pasa? Ondo loin. Bueno. Hala, biararte.